Seguimos con esta vitamina sobre inducción. Inducción es el tercer tema o digamos casi que el tercer apartado que existe en campo magnético. Inducción es, a diferencia de lo que parece, uno de los temas más fáciles, y es que solo existen dos grandes conceptos, ¿no? En primer lugar, existe un concepto de flujo magnético, veremos ahora qué es esto del flujo magnético, y otro es algo relacionado con el flujo magnético, que es pues cómo varía dicho flujo magnético. Es decir, tenemos solamente dos conceptos. Uno, el flujo magnético, que es este de aquí. Flujo magnético, que está definido como cuánto campo atraviesa una determinada superficie. Básicamente eso. ¿Bien? Y después tenemos cómo varía, o lo que es la fuerza electromotriz, cómo varía ese campo magnético a lo largo del tiempo. Estas son las dos cosas que necesitamos saber. El primero de todos se denomina flujo magnético. Y el segundo es una fuerza electromotriz. Electromotriz, o también conocida como FEM, de fuerza electromotriz. Bien. Vamos a ver detalladamente qué significa cada una de estas cosas. Bien, en primer lugar, dentro del flujo magnético lo que tenemos es una componente de campo magnético. Bien. Esto es una de las cosas que evidentemente necesitamos. ¿Vale? Este sería nuestro campo magnético. ¿Vale? Y ese campo magnético es algo pues, que puede bien ser pues, constante, puede ser algo que nos dan, puede ser algo que necesitamos calcular, ¿vale? Y luego haremos un poquito más de zoom, que atraviesa una determinada superficie. Esto es una determinada superficie. Necesitamos, como siempre, un plano o algo cuadrado. Necesitamos una superficie. ¿Bien? Y al igual que esto es un concepto muy similar que en flujo eléctrico, al igual que en el flujo eléctrico mirábamos cuántas líneas de campo atravesan una superficie, esto es lo mismo, es cuántas líneas de campo atraviesan una determinada superficie, solo que en este caso es un campo magnético. Súper importante, esta integral de aquí no lleva en ningún momento ningún círculo, porque en caso de que quisiésemos hacer algo así, es decir, en una superficie cerrada, esto siempre va a ser cero. ¿Y por qué es cero? Porque las líneas de campo magnético son siempre cerradas. ¿Bien? Y como son cerradas, significa que en una superficie cerrada, como puede ser una esfera, como puede ser pues, un cilindro, significa que todas las líneas que entren a través de una superficie cerrada acabarán saliendo. Superficie cerrada saldrán. Y por lo tanto, la cantidad de flujo magnético que hay neto, pues es cero. Bien, esto es muy importante recordarlo, muy importante tenerlo presente, porque si en algún momento se pone o ponéis pues que estás calculando el flujo magnético como la integral sobre una superficie cerrada, entonces da igual lo que calculéis después porque eso está mal, porque eso en el fondo es cero. Vale, y después tenemos esta fuerza electromotriz, que es cómo varía ese flujo magnético en función del tiempo. Bien, y es que realmente
lo que sucede o lo que se observa o el fenómeno físico que estamos intentando pues bueno, describir aquí no es otro que el hecho de que cada vez que tengamos un campo magnético, como puede ser el campo magnético que viene dado por un cable infinito, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Dicho campo es B igual a mu sub 0 por I 2pi R. ¿Bien? Tenemos este campo magnético que ya sabemos que este campo magnético al final es pues más intenso en esta zona de aquí, ¿vale? Un poquito menos intenso, ¿vale? Un poquito menos intenso en esta zona de aquí y después pues menos intenso, ¿vale? Según nos vamos alejando. ¿Bien? Y también sabemos que esto es un campo que por aquí sale, saliente, y por aquí es entrante. Bien. Lo que nos está diciendo este tema en concreto es que sobre una determinada superficie, ¿vale? Es una determinada superficie que pintaré en blanco, ¿vale? Como puede ser esta superficie de aquí, ¿vale? Bueno, más bien voy a pintar, ¿vale? Sobre esta espiral de aquí, ¿vale? Bien, espira, que al final tiene pues una determinada superficie, evidentemente, esto al final tiene una superficie, tiene un área, aparte tiene un diferencial de superficie que es perpendicular a la superficie. Bien, tiene que ser cerrada, ¿vale? Esto tiene que ser cerrado. Bien. Siempre que tengamos todo esto, todos estos ingredientes, vamos a tener un flujo magnético. Bien. Ese flujo magnético, claro, puede ser un poco confuso. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de que la superficie tiene que ser cerrada. La superficie tiene que ser cerrada, ¿no? Pero yo lo que he dicho es que no puedo poner la integral, no puedo poner el círculo este aquí, ¿no? ¿Vale? Y esto es un buen matiz, ¿vale? Incluso en el lenguaje puede ser confuso. Digamos que lo que tiene que ser cerrado es la curva. La curva es cerrada, con lo cual encierra un área, y una superficie que es cerrada es una superficie que encierra pues un volumen, ¿vale? Es como el siguiente nivel. La superficie tiene que ser abierta, esto es una superficie abierta porque los extremos no, digamos, no se tocan luego entre sí. Este extremo de aquí, este extremo de aquí no se está tocando con este extremo de aquí, ni este extremo de aquí con este de aquí. No es una superficie cerrada, pero sí que es una curva cerrada. Bien, pues con esto ya calculamos el campo magnético, perdón, el flujo magnético. Este diferencial de S tiene que hacer referencia siempre a la superficie que nos estamos, ¿vale? A la que estamos refiriendo. Y para eso tenemos que mirar siempre, para calcular ese diferencial de S, tenemos que mirar siempre en qué dirección está variando el campo. Está variando el campo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si el campo, digamos que el área de la superficie que tenemos aquí siempre va a ser, ¿vale? Siempre va a ser lado un lado por un lado, ¿vale? Pero uno de los lados, ¿vale? Vamos a decir el lado vertical y el lado horizontal. Uno de los lados siempre va a ir en la zona en la cual está variando el campo. ¿Bien? Y el otro va a ir en la zona en la cual el campo es constante, ¿vale? Como vimos en teoría en otro vídeo,
sucede que en esta zona, como vemos, el campo es constante en estas verticales por la propia definición de R. Es decir, en esta vertical de aquí el campo tiene un valor, en esta otra vertical el campo tiene un valor, ¿vale? Y en esta otra el campo tiene otro valor, ¿vale? Ese campo, este campo B1 que hay aquí, es mayor que el campo que hay aquí, ¿vale? Que el campo que hay aquí. Eso sí que lo sabemos. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que en este eje de aquí el campo es constante, ¿vale? El campo es siempre el mismo. Ese es el lado, este es el lado vertical, ese es el lado en el que no varía. Bien, en ese lado, en este lado de aquí, el campo no varía. ¿Vale? Aquí el campo es constante en el lado vertical, pero en el lado horizontal el campo sí que varía. ¿Vale? Aquí sí que varía. ¿Vale? Y de hecho varía según R, que es la distancia que hay entre el cable y el punto que queremos calcular. ¿Bien? Esto directamente ya nos define cómo es ese diferencial de área. Es decir, este diferencial al final va a ser cuánto vale el lado vertical. Si es el lado vertical vamos a decir que es B, ¿vale? Y este es A. Va a ser B, ¿vale? Diferencial de, y voy a poner X porque nos estaremos moviendo en esta zona de aquí, ¿vale? Esto sí, y esto es X. Bien, ese es ese diferencial de X. Siempre tengo que mirar qué lado es el que está variando. El lado que está variando es el lado que va a tener el diferencial. ¿Por qué usamos diferenciales en los lados en los que varía? Porque queremos calcular una integral. La integral del campo a través de las zonas, a través de ese diferencial de S, va a ser constante en la zona vertical, con lo cual de ahí sale este B, ¿vale? Y digamos, en la zona en la que varía sale este diferencial de X. De hecho, realmente, ¿vale? Otra manera de verlo, por si os ayuda, es la siguiente, ¿vale? Esto lo voy a poner en rosa. Sería la siguiente. El flujo magnético, ¿vale? No deja de ser una integral de superficie de B diferencial de S. ¿Bien? Al final, una integral de superficie es una integral doble. Es una integral que va desde X, ¿vale? Va desde X igual a D hasta X igual a D más A, siendo D la distancia que hay entre el cable y la espira. ¿Bien? Porque al final el campo este me está diciendo cuánto vale dicho campo en cada uno de los puntos. Si yo quiero calcular cuánto campo atraviesa una determinada superficie, no puedo poner entre 0 y A, ¿vale? No puedo poner entre X igual a 0 y X igual a A, ¿vale? Eso no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque estaría hablando que sería entre 0 y A. Si yo quiero calcularlo entre este punto, ¿vale? Y este punto de aquí, pues este punto es D, este punto es D más A, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, esa otra integral va desde I igual a 0 hasta I igual a B. ¿Vale? Aquí sí que puedo poner desde igual a 0 igual a B porque al final es constante y puedo empezar en cualquier sitio. Si yo tengo en cuenta todo esto, B, diferencial de X y diferencial de Y. De hecho, la definición correcta de diferencial de área es esta de aquí. Es diferencial en una componente y diferencial en otra componente. ¿Qué sucede? Que el campo B varía solo en X, ¿vale? Que es lo mismo que he puesto aquí, ¿vale? Todo esto que he puesto aquí es igual. Eso al final lo que se traduce es que esta integral va a ser, por un lado, I igual a 0, I igual a B,
que es completamente, digamos, independiente del resto de la integral, y al final me va a quedar x igual a d y x igual a d más a aquí. Más a b diferencial de x. ¿Vale? Y todo esto de aquí, todo este elemento de aquí al final es b. De hecho es una integral que vale b. Y de hecho es justo lo que hemos hecho antes. ¿Vale? Esto sería b, la integral de x igual a d, x igual a d más a, b diferencial de x. ¿Vale? Esto que estoy poniendo aquí es otra manera de entender cómo es el cálculo del flujo magnético, ¿vale? Cuando tenemos trabajando con esos diferenciales. Todo esto lo estamos haciendo porque ese campo magnético al final es variante, es decir, varía en una dirección. ¿Bien? Al final, lo que luego hacemos aquí, ¿vale? Y esto al final ya es común para ambos, es que el flujo magnético, ¿vale? Será la integral, y continúo como iba aquí arriba, ¿vale? De mu sub 0i 2pi r, ¿vale? Y ahora explico ese r, b diferencial de x. ¿Vale? Este r es un r que me dice pues cómo varía esto en esta dirección. Es decir, si yo estoy en este punto, si yo quiero calcular el campo magnético en este punto, r es esto de aquí. Si yo lo quiero calcular en este punto, r es todo esto de aquí. ¿Vale? Es decir, ese r en el fondo coincide con mi variable x. ¿Vale? No es un cambio de variable lo que voy a hacer ahora. No es un cambio de variable lo que voy a hacer ahora. En el fondo lo que estoy haciendo es llamar a la variable r como realmente la estoy definiendo en el problema, ¿vale? Que el problema es que r coincide con x, ¿vale? Y como coincide con x, pues el diferencial de x se refiere también a ese diferencial de r. Es decir, que x y r pues van en la misma dirección. Entonces pi x b diferencial de x, ¿vale? Con esto saco factor común a todas las cosas que son constantes, es decir, saco todas las cosas que son constantes fuera de la integral, y me queda al final x igual a d, x igual a d más a. Y esto al final es diferencial de x partido de x. Bien, si os fijáis, habríamos llegado, ¿vale?, por el mismo camino con la integral esa que hemos visto antes, ¿vale? O sea que es lo mismo. Esta integral de aquí es, y siempre será, una integral de logaritmo. ¿Vale? La integral de 1 partido de x va a ser el logaritmo. Bien. Esto implica que al final este flujo magnético, ¿vale?, va a ser b mu sub 0i 2pi, ¿bien?, por el logaritmo de x que va entre d y d más a. ¿Vale? Y esto al final pues se resuelve muy fácilmente, porque utilizando las propiedades de los logaritmos llegamos a que tenemos que esto es el logaritmo de d más a partido de d. Bien, todo esto medido en Webers. Y esto es así como se calcularía este tipo de problemas. Primero planteamos el flujo magnético, planteamos la relación, después calculamos este diferencial de área. Hay que tener mucho cuidado en qué dirección varía el campo. Bien. Y después tenemos pues este es el cálculo que tenemos que realizar. Puede suceder que tengamos varias corrientes, ¿vale?, que nos impactan a una espira, como puede ser este caso, ¿vale?, este caso extremo. ¿Vale? Tenemos este caso en el que tenemos ¿vale?, y aquí incluso tenemos a lo mejor aquí otra componente, ¿vale?, y
Bien. Lo que habría que calcular para saber el flujo magnético total aquí, habría que calcular el flujo magnético generado por este cable de aquí, por este otro cable de aquí, por este otro, ¿vale? Y por este otro de aquí. Siempre teniendo en cuenta cuál es la distancia para los límites de integración, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Y también desde aquí. Si es horizontal, como es este caso que tenemos el cable en horizontal, tenemos que tener cuidado con este diferencial de S y con cómo varía el campo magnético con algo que ya es horizontal, porque al final lo que es vertical, ya sabemos que por aquí sale el campo, por aquí entra, pero en este caso por aquí saldría y por aquí entraría. Bien. Es importante tener eso en cuenta, ¿vale? Porque el cálculo de esto pues es súper factible de hacer, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta cuál es el origen o cuál es el sentido inicial que le damos al flujo magnético para que podamos sumar y restar el resto de contribuciones. ¿Vale? Pues ese sería un tipo de ejercicio que podríamos resolver. ¿Vale? Con esto, ¿vale? Con esto de aquí, tenemos pues cómo sería bien el cálculo del flujo magnético, bien pues qué posibles dificultades podemos encontrar, ¿no? A la hora de calcular diferentes flujos magnéticos. Con las matemáticas que conocemos, ¿vale? A día de hoy, lo más habitual es que la espira, ¿vale? Lo más habitual es que tengamos que el campo magnético, ¿vale? Por un lado, sea el campo magnético creado por un cable infinito. Eso es lo más, ¿vale? Eso es lo más habitual. Es decir, lo más habitual es que esto sea creado por un cable, ¿vale? Que ya sabemos cuál es su campo magnético. Pero también otra opción es que podamos encontrar un campo magnético pues ya definido, ¿vale? Que nos digan pues que esto es un campo entrante, es un campo que sea pues de esta manera, B igual a 3i, por ejemplo, ¿vale? Teslas, pues esta puede ser una opción, ¿vale? Junto con la opción que he puesto del cable, ¿vale? O también nos pueden decir que nos encontramos dentro de un solenoide donde el campo pues es uniforme, ¿no? dentro de él. Es decir, podemos encontrar varias situaciones, pero las más habituales son estas. Con respecto al área, bien, lo más habitual es que sea cuadrado. Y la razón por la cual lo más habitual es que sea cuadrado es que son las únicas integrales que hoy en día sabemos hacer. Es decir, lo más habitual es que esto sea un cuadrado. ¿Bien? No es habitual que encontremos un círculo, ¿vale? Porque al final tendríamos que hacer una integral que va desde aquí, ¿vale? Tenemos que coger este diferencial de S. Esto no es fácil de calcular, ¿vale? Lo mismo sucede con triángulos, donde los triángulos pues sí que podríamos calcularlo, sí que podemos tener las matemáticas necesarias para calcularlo, pero en el fondo pues igual nos perderíamos con la parte matemática. Con lo cual, lo habitual en el diferencial de S es que solamente tengamos una espira cuadrada o rectangular, que es el caso más genérico. Bien. Y lo otro más habitual que nos podemos encontrar es ver pues, cuál es el ángulo que forman el área y el campo magnético. Bien. Y en esto podemos encontrarnos de todos los estilos. Podemos encontrarnos, por ejemplo, elementos que son así, donde tendremos a lo mejor un campo magnético que va en este sentido, ¿vale? Y queremos calcular, por ejemplo, pues cuál es el flujo magnético en una espira que es, por ejemplo, paralela aquí, ¿vale? En este sentido, el diferencial de S que va hacia aquí, ¿vale? Y el campo magnético que va en esa dirección de ahí, pues son completamente, ¿vale? En este caso son perpendiculares, ¿vale? Con lo cual aquí tendríamos que el ángulo que forman es 0, perdón, es 90 grados, con lo cual encima aquí no habría ningún tipo de flujo magnético. Y tiene sentido porque el campo magnético aquí pues realmente no atraviesa nada, es decir, pasa por un poco como de perfil, ¿no? O puede ser al revés, puede ser que el ángulo θ pues sea
el valor máximo, pues a lo mejor pues sea 0 para que sean paralelos, y eso haría que estos dos elementos pues nos dieran el máximo de flujo magnético. Es decir, todas estas tres cosas son las cosas que podemos encontrar. Lo más habitual que encontremos es realmente que el ángulo θ sea 0, ¿vale? Pero podemos encontrar muchas otras pues, casuísticas. ¿Bien? Y esto es realmente lo que hay que saber sobre flujo magnético, ¿vale? Pero este flujo magnético, muy importante esto, este flujo magnético existirá siempre. Existirá siempre, ¿vale? Siempre que haya un campo magnético y una curva cerrada y una espiral cerrada, ¿vale? Muy bien, pues eso es realmente pues también importante, ¿vale? Otro elemento que nos dice ¿vale? La otra parte de este tema, de la parte de inducción, es qué sucede, ¿vale? Si ese flujo varía, es decir, qué sucede, ¿vale? Todo esto es la parte de flujo magnético, ¿vale? Lo que nos dice es pues qué sucede o qué sucedería si esto varía o si esto cambia de alguna manera, ¿vale? Pues es en ese caso donde pues sí que se produce, ¿vale? A ver si queda bien así, perfecto. Todo esto es flujo, perdón. Todo esto es flujo magnético, ¿vale? Si el flujo magnético es constante, ¿vale? Es decir, es una cosa que está quieta, ¿vale? Pues entonces no habrá ningún tipo de fuerza electromotriz, ¿vale? Pero si varía cualquiera de los elementos que definen el flujo magnético, como es el campo, la superficie o el ángulo que forman tanto el campo como el área, bien, o la superficie, entonces ese campo magnético producirá una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz se define de la siguiente manera, ¿vale? Esa fuerza electromotriz, ¿vale? Esa fuerza electromotriz, ¿bien? Se define como el trabajo realizado por unidad de carga, ¿vale? Esa es la definición más completa, ¿no? Se define como un trabajo realizado por unidad de carga. De carga. Es decir, es algo así como que es WQ, ¿vale? A su vez sabemos que ese trabajo es la fuerza realizada a lo largo de una trayectoria, ¿vale? Es decir, sabemos que eso es una fuerza a lo largo de una trayectoria. ¿Bien? Y esto al final se puede expresar como diferencial de R. ¿Bien? Es decir, esto es una manera de ver, bueno, pues de definir este campo, esta fuerza electromotriz, ¿vale? Pero realmente la forma más común, ¿vale? Todo esto a lo largo de una superficie, pero de una curva cerrada, ¿vale? Porque aquí estamos hablando ya de una curva. Bien, esa es la definición propia, de la fuerza electromotriz. Y esto al final se define como menos la diferencia del flujo
a lo largo del tiempo. ¿Vale? Este menos de aquí es la conocida como ley de Lenz. ¿Vale? Esto de aquí se conoce como ley de Lenz. Y lo que nos dice es lo siguiente, y es que el campo magnético, perdón, la corriente que se induce o la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Lo que nos dice es que la fuerza electromotriz inducida ¿vale? se opone al efecto que la causa. Se opone, pero no la contrarresta del todo, es decir, se opone. Se opone al efecto que la ha causado. ¿Qué significa todo esto de que se opone? Pues ahora veremos cómo que la ha causado. Bien. ¿Esto qué significa? Pues que si tenemos si lo que nos ha pasado es que tenemos una fuerza, tenemos un flujo magnético que ha aumentado, ¿vale? Por la razón que sea, esto al final lo que ha hecho es que digamos, esta fuerza electromotriz, como tiene este menos, ¿vale? Es algo negativo, lo que tiende a crear es un campo magnético, esa espira lo que tiende a crear un campo magnético que lo que hace es contrarrestar de alguna manera el efecto que se ha producido. Es decir, vamos a verlo con este ejemplo que tenemos, ¿vale? Que tenemos aquí. ¿Vale? Imaginaros, ¿vale? Una espira que tenemos aquí al lado de un cable infinito, ¿vale? Si esto se mueve a la derecha, ¿vale? Lo que está pasando es que el campo disminuye, ¿vale? El campo disminuye porque me estoy yendo a regiones donde cada vez el campo es más pequeño, el campo disminuye, el flujo magnético, ¿vale? Pues también va disminuyendo cada vez, la derivada al final, pues como disminuye, pues es cada vez, va disminuyendo cada vez menos, ¿vale? Y tenemos al final que ese ¿vale? es un E positivo, y al final lo que tenemos es que esa espira crea un campo, ¿vale? Esa espira tiene un sentido, ¿vale? Crea un sentido que lo que hace es contrarrestar esto, es decir, si esto al final, esto de aquí es un campo entrante, ¿vale? Esto era un campo que entraba, es un campo entrante que va disminuyendo, esto lo que intenta ahora es crear un campo aquí, ¿vale? Pues entrante, es decir, intenta crear una corriente en este sentido, ¿vale? Si fuera al revés, ¿vale? Pues todo esto sería lo contrario, esto aumenta, esto al final también aumenta, y la corriente lo que hace es decir, no, yo me estoy acercando, ¿no? a algo que es entrante, yo quiero volver donde estaba, creo un campo completamente diferente, creo un campo con una corriente en el sentido contrario, que lo que me permite es crear un campo ahí saliente, ¿vale? Lo que hago es oponerme a lo que lo ha creado, ¿vale? Si lo que lo está creando es algo que me aleja del campo que entra, yo creo, ¿vale? Yo lo que quiero es crear un campo que me devuelve a la situación en la que yo estaba, que era pues una cantidad concreta de campo entrante, ¿vale? Si es al revés, pues tengo este campo saliente aquí. Bien, y esto realmente es el principio, digamos, la cosa más básica que hay que saber sobre inducción. Los sentidos de las corrientes que se crean, de las corrientes inducidas que se crean, para ver si somos capaces de oponernos al efecto que nos está causando. ¿Bien? En el fondo, lo que tenemos que intentar ver aquí, ¿no? en todo momento, es qué aspecto de los tres, de área, ¿vale? o del ángulo, qué aspecto de estos tres está variando.
¿vale? Eso es lo único que tenemos que ver en este tema. Esa es la única pregunta que tenemos que resolver, ¿vale? Y realmente podemos verlo de múltiples maneras, ¿no? Siempre elijo el ejemplo este del cable infinito, pero que es que realmente nos ayuda mucho, ¿vale? Pero ahí podemos ver pues cómo varía tanto el campo, que ya hemos visto, cómo varía la superficie. En el fondo podemos hacer la espira más grande o el ángulo que forma, ¿vale? Pero si esa espira la miramos, por ejemplo, ¿vale? Si miramos esta perspectiva, ¿vale? Desde este ángulo de aquí, lo que veremos será un cable, es decir, veremos el ancho de ese cable, ¿vale? Y después veríamos una espira aquí al lado, ¿vale? Si esto de aquí es el lado A, ¿vale? Pues esto será una espira del lado A, ¿vale? Esto es la corriente. Es decir, en 3D, nosotros aquí veríamos el cable, ¿vale? Y aquí veríamos el resto de la espira, ¿vale? Eso es lo que veríamos. Estoy poniendo esto en perspectiva, pero solamente vemos un lado, ¿no? Como una dimensión. Lo más complejo que podemos imaginarnos en este ejercicio es qué pasa si rotamos esto en este sentido de aquí, es decir, todo esto, ¿vale? Todas estas unidades se respetan y esto varía, ¿vale? En esta dirección de aquí, ¿vale? Aquí lo que podemos concluir es que como el campo magnético creado por estas, ¿vale? por este cable es de esta manera, bien, al final aquí lo que está pasando es que todo el campo magnético que entraba antes por aquí, ¿vale? Es el mismo campo magnético que entra, ¿vale? Pues por aquí. Es decir, el flujo magnético aquí es el mismo que el flujo magnético aquí, ¿bien? Y todo esto se debe a que estoy moviendo la espira en la misma dirección que se mueve el campo, en misma dirección y mismo sentido, ¿bien? Esa dirección y sentido pues es algo que va rodeando el cable, ¿no? Entonces, si yo me muevo la espira de tal manera que siempre va entrando el mismo cable, pero en el mismo campo, pues al final el flujo magnético siempre va a ser el mismo, no va a haber ningún tipo de fuerza electromotriz. Bien, pues este es el segundo elemento que tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? Y realmente esto es todo lo que hay que saber sobre fuerza electromotriz. En el fondo es la derivada del campo magnético, que en el fondo es ver pues cómo varía y si varía más, ¿vale? O si varía, ¿vale? O si varía menos. Realmente es eso lo único que tenemos que saber y lo único que tenemos que tener en cuenta. A no ser que tengamos una expresión matemática para el flujo magnético, ¿vale? Que no sabemos, ¿vale? Que no suele ser lo habitual. En el fondo tendríamos que hacer los ejercicios como hemos visto aquí, es decir, todos estos, es decir, de forma cualitativa, ¿vale? Y realmente las preguntas siempre van a ir pues en este sentido, es qué corriente se crea y en qué sentido para que se oponga al campo. Bien. Y esos son los conceptos que necesitamos saber sobre inducción, flujo magnético, fuerza electromotriz, qué significa realmente la relación del flujo magnético, cómo operar en un problema tipo pues bueno, cómo calcular el flujo magnético, ¿no? En un problema tipo, qué otros problemas podemos encontrarnos y cómo complicarlos, ¿vale? Lo máximo posible, y después qué es lo más habitual que podemos encontrar. Pues lo más habitual que podemos encontrar en el sentido del campo es o un campo que nos dan o el típico cable infinito, del cual ya sabemos perfectamente cómo es el campo magnético. La superficie, la más habitual, me atrevo a decir que la única que vamos a ver es una espira cuadrada, o como mucho en su defecto, podemos ver también espiras, combinaciones, ¿vale? De cosas cuadradas, como puede ser una L. ¿Por qué? Porque al final esto consistiría en dividir esto pues en dos cosas rectangulares, ¿vale? O sea, una L o algo así pues también podemos encontrar, pero no encontraremos un círculo, no encontraremos un triángulo. Y por último, ver el ángulo que forman, ¿vale? Eso es algo que también influye. Nada de la fuerza electromotriz tiene sentido si el campo magnético no dependiera del tiempo. Es decir, en este caso, el flujo magnético tiene que depender, ¿vale? Y esto de aquí es la fuerza electromotriz,
y aquí lo único que sucede es que el flujo magnético varía con el tiempo. Eso es lo que indicamos diciendo que depende del tiempo. Lo que tenemos que saber es no solo la relación, sino aparte también pues en qué sentido se crea la FEM inducida o la corriente inducida, que simplemente es algo que se opone al campo que lo ha creado, ¿vale? Al efecto que lo ha causado. Bien, y eso es todo lo que tendríamos que saber sobre inducción, ¿vale? Todos los ejercicios realmente es una combinación de estas cosas y simplemente lo que hacemos es variar pues la posición de la espira, si rota, si gira, si ponemos otra espira, si ponemos otra corriente, calcular cuál es el flujo magnético de dos áreas diferentes, ¿vale? Esas son las cosas que podemos hacer. Por eso este tema, aunque parece de lo más complicado, es uno de los temas más fáciles y nada que ver a nivel de complejidad como puede ser el de fuentes de campo magnético o el de campo magnético en sí mismo. Genial, pues espero que os haya gustado, espero que os sirva y que haya aclarado las ideas y cualquier cosa pues me decís. Muchas gracias.